cómo fueron esos inicios del Tata La Guevara? ¿Cómo inicia? ¿De qué barrio viene el Tata La Guevara? ¿A qué edad empieza a jugar fútbol? Bueno, mi inicio fue aquí en Concepción, Juan Díaz, eh, pero nosotros no jugábamos en Concepción, jugábamos en Pedregal porque en Pedregal había un dirigente deportivo que se llamaba Federico Mayer, que le decían Fatah. Aquí Ajá. la mayoría de los jóvenes en ese momento y mayor también jugábamos en esa liga, ya que era la del lado de acá, que él hacía, la del lado de la ciudad era León Cocolizo Tejada, pero el lado de acá era ese Federico Mayer, también ya murió hace un par de años, pero nosotros jugábamos en esa liga, éramos de Concepción, pero íbamos a jugar esa liga de Pedregal, y ahí fue los primeros pininos para infantil. Yo primero, después de ahí de Pedregal, León Gugolizo Tejada invitó a Federico Mayer que trajera a toda su categoría lo mejor para jugar con la categoría que sacaba. Y fuimos a jugar ya infantil en la plaza y ahí me vio jugar. En ese día perdimos 3-2, yo metí 2 goles y de ahí él me vio y me dijo, tú te vas a quedar aquí. Y de ahí me quedé en la Plaza Amador, yo jugué infantil, segunda división y alterné primera división distritorial para Plaza Amador. Porque en un año que nosotros estábamos en segunda división y había equipos de primera división de la Plaza, ese año el Plaza iba descendiendo, pero el equipo de nosotros que veníamos subiendo en segunda división fuimos campeones, así que el Plaza se quedó en primera división en distritorial. Pero después, la muerte de León, ya el barco estuvo a la deriva. Y ahí fue que, con unas amistades que tenía en el trabajo y San Miguelito, entonces ya ahí vino la Copa JBC. Y entonces yo hablé con el Kiko Loco, que fue el que quedó ahí, y me dio el relief, como era en ese tiempo. Me dijo, si es tu futuro, vete. Y ahí fui a jugar a la Unión de San Miguelito, para la Copa JBC. Ya eso era Anapro. JBC, antes de Anapro, era Antes de seguro un Anapro. año JBC. Seguro ¿Qué un año, año JBC. En el qué año era 87 ese creo que Tata? fue. Ok, En el 87, ok. según la Rogelio. JBC. Y eso fue un año antes, la Anapro se inauguró en el 88. La JBC fue en el 87, yo jugué para la Unión de San Miguelito y no terminé el torneo porque me fui para El Salvador. Tata, el fútbol nace en plaza, pero termina jugando en Tauro. ¿Cómo es esa metamorfosis de, de un placino a un taurino? Como decía el agua al aceite. ¿Cómo fue ese cambio, Rubén? Bueno, como le dije, a la muerte de León, el barco quedó en la deriva. Y bueno, me ofrecieron un poquito de algo para jugar en San Miguelito porque antes no daban nada. Y entonces, bueno, me fui a jugar a la Unión de San Miguelito. Pero después, en octubre, en agosto, octubre, por ahí, no, me fui con René Mendieta, mi compadre, al Cojutepec de El Salvador. Cuando yo regresé en el 88, que terminó la temporada de El Salvador, ahí me abordó Paulo Gronchi y como habían jugadores que habían estado conmigo en los procesos de selección provincial y eso, y me dijeron, bueno, que el Tauro así, y él que estaba en ese año pagando algo. Entonces yo hablé con Paolo, como yo ya era dueño de mi pase, hablé con Paolo y de ahí desde el 88 comencé a jugar para Tauro y la Anapro y no jugué para ningún equipo o ni otro equipo más. ¿Cuál es la diferencia desde tu óptica
el fútbol que tú practicabas con el fútbol actual? ¿Cuáles son las principales virtudes que le encuentras o deficiencias que le encuentras desde tu perspectiva? Ok, en el tiempo de nosotros no había nada, o sea, o era mayor, o sea, había categorías que infantil, mosquito, juveniles, pero eran solo categorías, no había selección de nada, nada más solo mayor. Aparte de eso, no había escuela de fútbol, las canchas eran horribles y, y no había ni un apoyo monetario. Nosotros teníamos que buscar cómo ir a los entrenos, cómo ir a los partidos y no pagaban nada. Teníamos que nuestros padres darnos el pasaje para poder ir a asistir a los entrenos y al menos el apoyo de antes, el apoyo de ahora que antes no teníamos apoyo de nada, todos jugábamos por la camiseta. Bueno, había un amor por las camisetas de los clubes que uno representaba. Y esa era la alegría de nosotros, jugadores, de representar a una camiseta, y lo hacíamos con todo el esfuerzo y con todo el amor, ¿no? ¿Cómo fue esa ida tuya al Salvador? Entiendo te fuiste bastante joven, para que nos cuentes a qué edad fue, quién te consiguió la oportunidad, cómo se dio eso y cómo fue esa experiencia allá. Por lo menos te fuiste con Mendieta, muy joven. ¿Cómo fue eso allá? ¿Cómo te fue y por qué regresaste después de nuevo acá a Panamá? Ok, nosotros hicimos el torneo preolímpico, una eliminatoria preolímpica con El Salvador. Aquí quedamos 1-1 y allá nos ganaron 2-1, 3-1 creo que fue. Y ahí uno de los directivos del equipo Cojutepeque, un día yo estaba en mi casa y de repente me tocó la puerta de René Mendieta, mi compadre, y me preguntó que si te quería ir para El Salvador. Yo, claro que sí. Y que bueno, que de aquí nos vinieron a buscar así un promotor, y un directivo del equipo Cojutepeque que acaba de ascender y quiere que yo lleve a un jugador que yo me sienta cómodo jugando con él. Y yo le dije que para ti, que tú. Y yo, bueno, vámonos. Y ahí nos fuimos. Y fue una bonita experiencia al principio, ahí, porque cuando nosotros llegamos a Salvador, en ese tiempo El Salvador tenía una liga muy fuerte, no jugaba cualquiera. Y entonces el campeonato se había detenido 2 semanas. Hicimos partidos amistosos y eso, y la prensa comenzó a hablar mal del Cojutepeque, que decía que la solución que estaban llevando no era, porque los panameños eran basquetbolistas, jinetes o boxeadores. Wow. Y nosotros, tranquilos, nosotros creíamos en nosotros. Hicimos buenos partidos amistosos. El partido ya de la liga en sí, nos tocó jugar con el Metapan en su casa, y iba de primero y con 14 partidos invictos. Y el equipo Cojutepeque acababa de ascender y estaba como sexto de 10 equipos. Ese día jugamos de visita, ese día le ganamos 2-1. René metió uno y yo metí el otro. Y el directivo que vino a buscarnos, usted no sabe cómo estaba, no se imagina cómo estaba ese señor en la grada del estadio de ellos, diciéndole barbaridad, diciendo: usted ahí están, lo que usted dice que se equivocaron. Y bueno, de ahí nosotros emprendimos gracias a Dios, una carrera que en ese tiempo era muy difícil, porque de verdad en El Salvador era bien difícil jugar. ¿Qué edad tenía usted y cuántos años duró allá y por qué se regresó después? No, yo tenía 21, 22 años. Y yo jugué 3 años con el Cojutepeque.
y después jugué un año con otro equipo que se llama el Acajutla, los Leones, y después me regresé y jugué en León de Huánuco de Perú. Y después fue que regresó a Tauro, ¿no? Llegó a Panamá a Tauro. Después regresé a Tauro y ahí me quedé en el Tauro, gané 2, 3 títulos después. El futbolista ahora tiene más facilidades para ser profesional de lo que tuvieron ustedes y sientes tú, siendo técnico también, porque fuiste técnico campeón con Tauro, que lo aprovechan o lo desaprovechan los chicos de esta nueva camada de futbolistas. Bueno, es que a veces hay muchas cosas que desfavorecen el fútbol nacional. Primero que todo, que a veces hay culpa de directivos y de jugadores. Esa es mi opinión, de directivos y de jugadores. De los directivos, porque tenemos una liga horrible. Tenemos una liga de un nivel bajo. Las ligas profesionales, los extranjeros te hacen el nivel. Aquí en Panamá no hay un extranjero que es igual y peor que el nacional. Y los jugadores, cuando tienen talento, que se ven que tienen talento, ya a los 17, 18 años ya se creen y no han llegado. Entonces, cuando uno lo ve en los partidos internacionales, de que la madurez futbolística todavía le falta, porque hacen errores de novatos. O sea, y en eso yo digo que los jugadores en parte tienen, ¿por qué? Porque tienen que ser más humildes. Lo que teníamos las mayorías de los jugadores que éramos de nosotros y lo que venían y lo que estaban primero también. Tenían mucha más humildad de lo que tienen los jugadores ahora mismo. Y no teníamos el apoyo que tienen eso ahora, ¿no? Y la facilidad. Uno a veces, yo, por lo menos en mi caso, mi papá me compró unos tacos hasta que me quedaban grandes. Y yo decía, me queda. Y ahora ya son implementos deportivos que ellos, bueno, pero es una de las cosas, por decir algo, de la facilidad que tienen los jugadores ahora. Las canchas, yo siempre he dicho, nosotros ojalá en el tiempo de nosotros nada más, nosotros quisiéramos haber tenido las canchas que hay ahora mismo. Porque las canchas de antes eran horribles, el Revolución era horrible, hasta tenía candelilla, cuando uno se caía le picaban las hormigas. Wow. Y nosotros teníamos que ver, y cuando se ven los partidos internacionales de la selección, cuando jugábamos nosotros, ahí se ve en la cancha cómo estaba la cancha, toda pelada, y nosotros teníamos que tener, primero, como bueno, el modo futbolístico que decíamos nosotros, que la pelota venía como conejo, saltando por todos lados, y nosotros teníamos que esperar para ver cómo dominarla para poder actuar. Así que los jugadores con talento, con buena técnica, el tiempo de nosotros, imagínense que tenían buena técnica, un Lynch, un Chu González, un Cari González, un Wiltrago, muchos más que tenían mucho talento técnico, con cancha como ahora hubieran sido mucho mejor. Y ahí la técnica te facilita tu rendimiento en la cancha, porque si tú tienes buena técnica, tú puedes hacer muchas maravillas en la cancha, ¿no? Por aquí hay una pregunta que hace Construcciones y dije, ¿cuántos goles metió en El Salvador y si jugó con Primitivo Maradiaga? Sí, yo jugué contra Primitivo Maradiaga, jugaba para el Águila, en ese tiempo cuando yo jugué. Sí, jugué contra él. El primer año yo en el 87, metí 6 goles. Porque nada más ya habíamos entrado, yo creo que llegamos casi terminando la primera vuelta. El segundo año yo metí 15 goles y fui subcampeón goleador
El campeón goleador hizo 17 que jugaba con nosotros en el Cojutepeque. Pero ese jugador metió 8 goles de penal, porque era el pateador de penal. Yo no metí ningún gol de penal. Lo que yo hice, yo lo hice de campo. Y yo tenía 15 y él tenía 16. Y el último partido me hicieron un penal. Y yo agarré la pelota y se la di, él la metió y hizo 17. Pero yo quedé subcampeón goleador en ese momento. Y la fanática después en el pueblo Cojutepeque le decía, Gallina Aventura se llama ese jugador. Ese Gallina es egoísta. Todo tú se la pones, ¿por qué no hubieran quedado empate? Y yo, bueno, sí, ese es el pateador de penal y es salvadoreño. Y era del pueblo. Así que, Wow. así que él quedó campeón goleador con ese. Y yo hice, después, el año siguiente, yo me vine para Panamá porque estaba con el problema ese que ellos me querían vender y no me querían dar nada para el FIRPO. Yo me regresé para Panamá, jugando con Tauro. Después me llamó el Acajutla, me fui para la Acajutla y ahí llevé también a Frankie Morocho Delgado, me lo llevé para allá también como central. Y ese año metí 11 goles. Y cuando yo llegué al Acajutla, que era en Sonsonate, habían 3 uruguayos y eran 4 extranjeros por equipo. Y la fanaticada se metían con los uruguayos que decían que eran paquetes. Y gritaban, que van 3 panameños, que ustedes son mejores que los extranjeros, que los mejores extranjeros son panameños. Bueno, ahí yo hablé ahí después despidieron a 2 de los uruguayos, quedó uno nada más. Entonces yo hablé con los directivos que si quería un defensa, pues necesitábamos un defensa. Yo medio sí, y entonces yo hablé con Franklin Morocho Delgado y Franklin Morocho Delgado fue allá. El primer partido jugamos en casa con la Alianza, Morocho le ganamos 2-0 y Morocho le metió 2 goles. Wow. Pero en ese tiempo no habían representantes, ¿verdad? Los mismos jugadores negociaban directamente. ¿Cómo era eso? Porque tú me estás hablando de que yo llevé al Morocho, o sea, tú le decías de Boca, igual creo que René Mendieta llegó a tu casa y de Boca y que, hey, ven, están enseñando ahora ya vamos a llegar. O sea, era referenciado por otra persona directamente. Sí, pero a nivel por lo menos, bien ese entonces, porque ya ellos no me conocían. Ajá. Pero allá se manejaba también con promotor. René fue para México porque un promotor, Gileno Medina, fue que se lo llevó para México. Y se necesitaba para México sí se necesitaba promotor. Entonces, pero ya ellos no conocían a nosotros, así que por lo menos me conocían a mí, ya yo veía que yo venía con Cojutepeque y que era un jugador que me daba que rendía. Y entonces me hicieron caso y la fanaticada siempre a nosotros nos respaldó porque nosotros demostramos que éramos mejor que cualquiera del otro salvadoreño que estaban ahí con nosotros. Entonces, ¿en qué quedó eso de que nada más Panamá traía basquetbolistas y boxeadores, Tata? ¿Borraron esa historia? Borraron esa historia y ahí yo tengo una foto de un periódico que decía que Cojutepeque suena mejor con el tambor de la alegría. Así en una leyenda, en un periódico. Y de ahí, imagínense que, bueno, en ese tiempo estaba la guerrilla. Y esa es una de las otras cosas más difíciles. Pero con el futbolista no se metía. Pero una anécdota que tuvimos, nosotros íbamos a jugar el Cojute con Luis Ángel Firpo quedaba en Usulután, como al norte. Y cuando nosotros íbamos en el bus, había un retén, nos pararon, seguimos. Y cuando estaba más adelante, dice que habían pasado los guerrilleros y habían habido un enfrentamiento con la guerra. Bueno, casualmente antes de pasar nosotros,
dice que como 15 minutos antes. Y pasamos, llegamos a Zulután, ¿no? Y en el Cojutepeque siempre llevaba 3, 4, 5 buses siguiendo el equipo, a donde íbamos a jugar nosotros. Y entonces cuando regresamos a Cojute, que ese día perdimos 2-1, y uno de la barra que siempre dice que uno está en el pueblo y hace amistades, y uno de la barra decía que estaba en la barra y que vio uno que decía que antes que estaban allá por el retén, era un guerrillero que estaba en la barra, que no fue a ver a jugar. Y Wow. y ese tiempo la guerrilla estaba fuerte, pero no se metía con el fútbol. Lo bueno que nosotros teníamos que en Cojutepeque habían 2 generales, el del ejército y el de la guerrilla. Así que ahí no pasaba nada, en Cojutepeque no pasaba nada, así que nosotros estábamos, y era una ciudad, era un pueblo agradable como Boquete, así que el clima así, agradable, bien agradable. Y la gente ahí nos recibió con el corazón porque nosotros le demostramos que nosotros fue a subir el nivel del equipo. Y bueno, gracias a Dios tenemos mucha amistad ahora. Nunca hubo la posibilidad de ir a otro fútbol, de por lo menos otro país. Que ya fuiste a El Salvador, fuiste a Perú, nunca hubo la oportunidad de ir de pronto a México, no sé, Colombia, otro país, ¿no? Porque yo fui a México. René me llevó a México para el Tamaulipas, a lo que era el camino. Y yo, cuando llegamos, no había técnico, pero ya los directivos ya habían conversado conmigo y ya, o sea, estábamos entrenando, había un técnico interino y me tenían, ¿no? Pero después, el promotor, que un promotor se llama Gileno Medina, un uruguayo, no sé si ya murió, que él iba a llevar al técnico. Y bueno, cuando él llegó al técnico, es que el fútbol se maneja así, el técnico le dijo a los directivos que él llevaba el técnico. Y el técnico le dio a los directivos de que no iba a contar conmigo. ¿Por qué? Porque ellos iban a llevar un argentino por mí. Y entonces yo, bueno, le dieron a René, pero usted no la han visto. Y la fanaticada, cuando yo le dije, bueno, yo me voy. Y cuando yo estaba en el aeropuerto de Tamaulipas para regresarme, habían varios fanáticos ahí, decían, pero tú eras el que te tenía que quedar porque nosotros vimos lo que tú eras. Lo que pasa es que tú tenías que ir más vivo, tú tenías que decirle al técnico que te le iba a dar algo. Y yo le dije, bueno, eso no lo sabía, pero ya bueno, ya tomaron la decisión, lastimosamente me tengo que regresar para mi país. Yo me regresé y me fui para El Salvador a jugar, ¿no? Pero fue por eso, porque no tenía un representante. Si yo hubiera tenido un representante, hubiera sido diferente. Y hay técnicos que te quitan plata. Te dice, bueno, tú vas a ganar $5,000, pero esos $5,000 me tienen que dar $1,500 a mí. Si no me lo dan, bueno, al tercer partido te voto. Wow. Todo eso se manejaba, no sé si ahora, pero por eso te digo, si tú tienes un promotor, eso no pasa. Esa ida de El Salvador a Perú, ese salto, cuéntanos cómo fue ese salto de El Salvador a Perú al León Huancayo, Guanaco, no recuerdo el nombre. León de Huánuco. De dónde Guanaco, Bueno, cómo fue allá, yo estaba, esa experiencia allá y después cuando regresas a Panamá, ¿por qué regresas a Tauro y no a Panamá? Para que ¿dónde está? ok, ya como le dije, ya por lo menos a Plaza Amador ya no regresé, bueno, podía haber regresado al Tauro, a Plaza, ¿no? Pero nunca hubo un contacto con los directivos de Plaza, sino que los directivos del Tauro siempre me abordaban y yo voy siempre para Tauro. Pero yo de El Salvador, yo me vine para Panamá porque yo me iba a cambiar, iba a otro equipo, querían que yo jugara, Luis Ángel Firpo me quería a mí. Y en El Salvador se
se daba un sistema de que, o sea, tú podías ser dueño de tu pase, pero había un visto bueno del equipo que tú estabas jugando. Y es igualito, era igualito como un pase. Y el Cojute le estaba cobrando $100,000 al Firpo por darme ese visto bueno para jugar para el Firpo. Que era el Firpo en ese momento un mejor equipo, un equipo que siempre estaba en la pelea, ¿no? de título. Así que yo me vine para Panamá, yo le dije, bueno, me vine para Panamá y de ahí, aquí una empresa de la dueña del equipo es el León de Guano, que era peruana aquí, y se contactaron conmigo y el técnico que tenía León de Guánuco en ese año era un uruguayo que dirigió en El Salvador al Atlético Marte y ya él me conocía. Así que cuando le hablaron de mí, él dijo, tráigamelo. Y ahí fui a jugar a Perú. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue allá? Bueno, ya yo tenía 30 años, 29, ya 30 años. Ajá. Así que, aparte de eso, el equipo también acababa de ascender, el León de Guánuco. Y tuvo mucho problema económico, así que yo me regresé para Panamá. Porque ahí leía, leía que tú jugaste allá de delantero, porque habían dos jugadores que hacían el papel de 10. ¿Cómo fue eso? Sí. Lo que pasa es que había un brasileño que ya tenía varios años de estar jugando en Perú, y ellos llevaron dos jóvenes brasileños también más, pelado de 20 años tenía. Y entonces le daban más preferencia a ellos, entonces yo me ponía a jugar delantero. O sea, nunca me pusieron en mi posición natural. Y aparte de eso, el equipo estaba haciendo... Si yo por lo menos hubiera tenido la edad de esos pelados, 21, 22 años, yo me hubiera quedado y yo le hubiera demostrado de que aquí íbamos a pelear, pero ya yo tenía 30 años. O sea, ya es diferente. En ese tiempo 30 años era ya, para el fútbol extranjero ya era casi lo último. Ya lo último, así mismo, ¿eh? Y entonces yo me vine para acá, para Panamá, y bueno, gracias a Dios, sigo andando con Tauro y fui campeón como 2 o 3 veces después.